El llanto del bebé corta el silencio de la mansión como una sirena desgarradora. Llevaba ya 3 horas sin detenerse, rebotando contra los corredores de mármol, escalando las escaleras de caoba, llenando de angustia cada rincón. Yo pasaba el trapo por el mismo pedazo de suelo una y otra vez. Tenía apenas 24 años, manos callosas de tanto trabajo y un peso en el pecho que se hacía más fuerte con cada minuto. Ese llanto no era solo ruido. Era un eco que me atravesaba el alma. Este niño se va a lastimar de tanto llorar, murmuré, como si esas palabras pudieran acallar la tormenta que me sacudía por dentro. Arriba, en la cuna, Sebastián, un bebé de apenas 2 meses, con el rostro rojo e hinchado, labios resecos, buscando con su boquita algo que no encontraba. El biberón a su lado estaba agrio, corrompido por el calor de la tarde. La niñera, Camila, se había ido hacía 6 horas. Había prometido ir a la farmacia por leche especial, pero en realidad se había marchado al centro comercial, a reír con sus amigas. Para ella, cuidar de ese pequeño no era más que un trabajo cómodo, bien pagado. Nada más. Mientras tanto, Rafael Mendoza, el padre, seguía encerrado en su oficina. A sus 32 años, las ojeras no le dejaban ocultar su agotamiento. Llevaba 2 horas en una reunión virtual con inversionistas japoneses, y aunque el llanto de Sebastián retumbaba en toda la casa, fingía no escucharlo. Claro, pueden contar con nosotros, respondió mecánicamente con la vista fija en la foto de Valentina, la madre ausente, sobre su escritorio. Pero el llanto se volvió más débil. Ya no era un grito, era un gemido peligroso, un susurro de agotamiento. Y yo no pude resistir más. Tiré el trapo al suelo y corrí escaleras arriba, rogando que no fuera demasiado tarde. Abrí la puerta de la habitación, y sentí que el corazón se me partía. Sebastián estaba sin fuerzas, su piel ardía, los ojitos semicerrados, movía la boca débilmente buscando alimento. Virgen Santísima, susurré. Lo alcé entre mis brazos. Estaba caliente, sudado, claramente deshidratado. Olí el biberón, un hedor agrio me revolvió el estómago. Lo lancé al suelo. Sebastián se aferraba a mí, desesperado, su boquita buscándome con hambre de vida. Y en ese instante, se me quebró el alma. Yo había perdido a mi propio bebé hacía apenas 6 semanas. Mi cuerpo aún producía leche. Y ver a Sebastián así, al borde del mismo sufrimiento, era insoportable. No pensé. No razoné. Solo obedecí a lo más profundo de mi instinto. Me senté en la poltrona junto a la ventana y lo acerqué a mi pecho. Sebastián dejó de llorar al instante. Se aferró con la fuerza de un náufrago que encuentra la orilla. Yo sentí algo que no había sentido en semanas, paz. Mientras él se calmaba, mientras su respiración se acompasaba, yo cerré los ojos con lágrimas contenidas. Ahora sí, pequeño, ahora sí. En el piso de abajo, Rafael terminó su reunión apresuradamente. Cerró la laptop y notó lo que nunca había esperado, silencio. El llanto había desaparecido. Asustado, subió las escaleras de 2 en 2, abrió la puerta, y se congeló. Yo estaba en la poltrona, amamantando a su hijo como si la escena hubiera estado escrita desde siempre. La luz de la tarde entraba tamizada por la cortina, bañándonos con un resplandor casi sagrado. Sebastián dormía en mis brazos con una paz desconocida. Rafael se quedó allí, clavado en el umbral, incapaz de procesar lo que veía. ¿Qué diablos está pasando aquí?, murmuró. Salté de la poltrona, cubriéndome el pecho con una mano y sosteniendo a Sebastián con la otra, temblando. Señor, yo puedo explicarle. Él dio un paso al frente, la ira mezclada con la confusión en su mirada. ¿Explicarme qué? ¿Se volvió loca? Las palabras tropezaban en mi garganta. Señor, él estaba mal. Lloraba hace horas. La niñera desapareció. El biberón estaba dañado. Se estaba muriendo de hambre. Rafael abrió la boca para replicar, pero sus ojos se clavaron en su hijo. Sebastián, por primera vez desde que nació, dormía tranquilo, con una sonrisa leve en su carita. Rafael no había visto jamás tanta calma en él. Yo me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Se estaba muriendo de hambre, señor, susurré. Y yo no podía quedarme de brazos cruzados. ¿Tú también sientes que a veces la vida nos empuja a tomar decisiones que nadie entendería?
Suscríbete a Donde Nace la Fuerza y acompáñame en esta historia donde el amor puede nacer incluso en medio del dolor. Rafael se acerca despacio con pasos inseguros, observando a su hijo como si lo viera por primera vez. Sebastián duerme plácidamente con un rostro sereno que nunca había mostrado desde el día en que nació. ¿Pero usted, de dónde? Intenta preguntar, pero la frase muere en sus labios. El silencio en el cuarto se vuelve denso, pesado. Yo bajé la cabeza, la voz quebrándose, apenas un susurro. Perdí a mi hijo hace 6 semanas. Las palabras golpearon a Rafael como un puñetazo en el estómago. Él conocía demasiado bien ese dolor. Desde que Valentina murió, llevaba ese vacío dentro, todos los días, todas las noches. Todavía tengo leche, continué con lágrimas corriendo por mi rostro, pero ya no tengo bebé. Cuando vi a Sebastián así, sufriendo, no pude dejarlo. Rafael miró a su hijo dormido en mis brazos. Había algo en esa escena que lo desarmaba por dentro. Yo le había dado a Sebastián algo que ni él, con todo su dinero, había logrado ofrecerle: paz. La rabia se mezclaba con un extraño sentimiento de gratitud, pero la contradicción lo abrumaba. Al fin, con voz cansada, murmuró: váyase a casa, Esperanza. Mañana hablamos de esto. Asentí con el corazón encogido. Le entregué a Sebastián con un cuidado reverente, como si le estuviera devolviendo un tesoro. Solo no lo deje mucho tiempo sin comer otra vez, le pedí en voz baja. Salí del cuarto temblando, consciente de que lo que había hecho traería problemas. Pero cuando miré hacia atrás y vi a Rafael cargando a su hijo, que por fin dormía en paz, supe que no me arrepentiría jamás. Rafael se quedó solo en la habitación, sosteniendo a Sebastián en brazos. Durante unos minutos, el dolor por la ausencia de Valentina se hizo un poco más llevadero. ¿Y ahora qué voy a hacer?, pensó con el alma dividida. Eran las 10 de la noche cuando Camila apareció finalmente en la mansión, cargando bolsas de tiendas caras. No había farmacia, no había leche especial, solo ropa nueva, un cine con su novio y la certeza de que podía engañar a todos sin consecuencias. Encontró a Rafael en la oficina, frente al computador. Sebastián dormía tranquilo en la cuna. La escena la sorprendió. ¡Qué milagro!, dijo. Paró de llorar. Rafael levantó los ojos, todavía procesando lo ocurrido esa tarde. Esperanza lo cuidó hoy, respondió con voz tensa. Ah, qué bueno, replicó Camila, pero algo en el tono de Rafael encendió una alarma en su interior. La madrugada transcurrió diferente. Sebastián despertó solo una vez, aceptó el biberón sin problemas y volvió a dormirse enseguida. Para Camila, acostumbrada a noches de gritos y desesperación, aquello parecía un milagro. A la mañana siguiente, mientras Rafael se bañaba, Camila bajó a la cocina con un plan formándose en su mente. Doña Carmen, dijo con tono aparentemente casual, ¿Esperanza hizo algo diferente ayer? Carmen, con sus 55 años y un corazón inmenso, la miró sin sospecha. Pobrecita, se puso muy alterada, pasó mucho tiempo en el cuarto del bebé. ¿Alterada? ¿Por qué? Camila frunció el ceño, fingiendo preocupación. Ay, niña, perdió a su bebé hace poco y para colmo, el marido la dejó. Qué maldad más grande, ¿verdad? Camila sintió un nudo en el estómago. La noticia la atravesó como una espina, pero no por compasión. No fue celos. Si Rafael empezaba a mirar a Esperanza con ternura, ella podía perder el mejor trabajo que había tenido. Entonces sus pensamientos se torcieron. Los engranajes de la envidia comenzaron a girar. Carmen, ¿puedo decirle algo? Pero no le cuente a nadie. Claro, hija, dime. Camila se acercó fingiendo una expresión de alarma. Ayer, vi a Esperanza haciendo algo muy extraño. ¿Qué cosa? Camila bajó la voz como quien comparte un secreto prohibido. Le estaba dando pecho a Sebastián. Doña Carmen abrió los ojos con asombro. ¿Cómo así? Sí, del pecho de ella misma. Yo lo vi. Y lo más raro es, que todavía tiene leche. Se está comportando como si fuera la mamá de ese niño. Las palabras de Camila resuenan como veneno. Doña Carmen no sabe qué pensar. Tal vez Esperanza solo quería ayudar, tal vez era compasión. Pero Camila insiste, dejando la frase en el aire. Mujer que pierde a un hijo, queda medio tocada, ¿cierto?
Puede volverse obsesiva. Así planta la primera semilla. Y en cuanto Carmen se aleja, Camila corre a regar el chisme. Saca el teléfono, marca con dedos ansiosos. ¿Patricia? Necesito contarle algo sobre Rafael. Hola, querida, responde la voz melosa de Patricia Montalvo, la mayor chismosa del barrio. ¿Qué pasó? Esa empleada de él, creo que se está aprovechando de la situación. ¿Cómo así? Perdió un bebé y ahora está obsesionada con Sebastián. Ayer la pillé amamantándolo. Patricia casi deja caer el teléfono. No lo puedo creer. En serio, y creo que está tratando de seducir a Rafael para quedarse con su familia. ¡Qué sinvergüenzada! Ese pobre hombre ya bastante tiene con haber perdido a Valentina. Exactamente. Alguien tiene que abrirle los ojos antes de que sea tarde. Déjemelo a mí, dice Patricia, con el veneno recorriéndole la lengua. Yo me encargo de avisarles a las muchachas. Esa aprovechada no lo va a lograr. Mientras tanto, en la mansión, Rafael baja a desayunar. Sebastián sonríe por primera vez en semanas. Mueve las piernitas, hace ruiditos alegres cada vez que ve a Esperanza pasar por el corredor. Rafael se queda helado. Esa imagen lo conmueve. Buenos días, señor, saluda Esperanza con timidez. Buenos días. Sebastián parece bien hoy. Sí, durmió toda la noche. Lo que necesitaba era, ella calla. Rafael observa cómo su hijo reacciona a la voz de Esperanza. Es la primera vez que ve alegría genuina en Sebastián. Su corazón se aprieta. Entonces suena el teléfono. Son las 11 de la mañana. Aló, Rafael querido, ¿cómo está? La voz de Patricia se desliza como miel pegajosa. Bien, Patricia, ¿qué pasó? Mire, estamos preocupadas por usted. Andan comentando unas cosas. Una opresión le sube al pecho. ¿Qué cosas? Sobre una empleada que, como le digo, se está entrometiendo demasiado. ¿De qué habla, Patricia? Mire, una mujer que pierde un hijo queda muy afectada. Puede desarrollar obsesión por otros niños. Rafael cuelga irritado, pero la semilla ya fue plantada. Levanta la vista y ve a Esperanza en el corredor, con Sebastián riendo entre sus brazos. Una punzada de duda lo atraviesa. ¿Obsesión? ¿Valentina estará sufriendo en el cielo al ver esto? Una hora después, el teléfono vuelve a sonar. Es doña Esperanza, la suegra de Rafael. Rafael, hijo, necesita cuidarse. Doña Esperanza, ¿está bien? Sí, pero usted me preocupa. Supe que hay una empleada haciendo lío en esa casa. ¿Qué? Rafael está muy vulnerable. Es fácil que una oportunista se aproveche de usted. Todo el mundo comenta, hijo. Actúe antes de que sea un escándalo. Tercera llamada. 4 de la tarde. Alejandra, la mejor amiga de Valentina. Rafael, esto no puede continuar. ¿Qué no puede continuar? Esa situación con la empleada. Valentina se horrorizaría al ver lo que pasa en su propia casa. Rafael siente el peso de las palabras. Está rodeado. Presionado. Ve a Esperanza jugando con Sebastián, que ríe y se mueve con alegría como nunca antes. Y sin embargo las voces lo taladran, aprovechada, obsesión, escándalo. En ese momento Camila aparece a su lado, como quien llega en el instante perfecto. Señor, dice con falsa inocencia, Esperanza pidió quedarse más tiempo hoy. ¿Por qué? Pregunta Rafael, confundido. Dijo que Sebastián la necesita para dormir bien. Camila hace una pausa calculada. Sonríe para sí misma. Me pareció medio extraño, dice Camila con su tono calculado. ¿Extraño? ¿Cómo? Pregunta Rafael, incrédulo. No es la mamá de él, ¿cierto? Pero a veces actúa como si lo fuera. Las palabras se le clavan como espinas. Rafael queda dividido. Por un lado, ve que Sebastián nunca estuvo tan bien, nunca tan feliz. Por otro, todo el mundo le susurra que lo están engañando. Recuerda la última imagen de Valentina, confiando en los médicos, en la gente sin desconfiar de nadie. Y aún así, la perdió por negligencia. ¿Será que estoy siendo ingenuo otra vez?
El teléfono suena de nuevo. Rafael mira el número, Patricia. Suspira y contesta. Rafael, ¿ya pensó en lo que conversamos? Pregunta con ese tono insistente. Patricia, yo. Hijo, no puede dejar que esto continúe, es por el bien de Sebastián. Rafael alza la vista. Esperanza, al otro lado del pasillo, canta bajito mientras arregla las cosas del bebé. Sebastián sonríe cada vez que escucha su voz. El contraste lo desgarra. La presión se vuelve insoportable. Está bien, Patricia. Voy a resolver esto. Cuelga. Y sabe lo que tiene que hacer. Aunque duela. Aunque Sebastián deje de sonreír. Mañana por la mañana, tendrá que despedir a Esperanza. No duerme en toda la noche. Las palabras de las vecinas le resuenan como un disco rayado. Temprano, antes del desayuno, ya había recibido 3 llamadas más. Patricia con su tono de quien ya se siente vencedora. Doña Esperanza, la suegra, apelando a la memoria de Valentina. Alejandra, la mejor amiga de su esposa, exigiendo que ponga orden. Todo lo mismo. Todo el peso del barrio, del apellido, de la presión social. Cuando baja a desayunar, el corazón casi se le detiene. En el suelo de la sala, Esperanza juega a las escondidas con Sebastián. Te encontré. Dice haciéndole cosquillitas en la barriguita. El bebé ríe a carcajadas, un sonido que Rafael no escuchaba desde que Valentina vivía. Gritos de pura alegría llenan la mansión. Se queda en la puerta, conmovido y roto a la vez. Nunca vio a su hijo tan feliz. Nunca. Buenos días, señor, saluda Esperanza, levantando a Sebastián en brazos. Buenos días, responde Rafael, pero la voz le tiembla. Durante todo el desayuno no deja de observarlos. Sebastián no se despega de ella. Cuando Esperanza se aleja, hace pataletas. Cuando vuelve, sonríe y estira los brazos. Este niño está pegadito a usted, comenta Rafael, intentando sonar casual. Sí, es un pegadito, responde ella, besándole la frente al bebé. A Rafael le duele el pecho. Nunca logró hacer sonreír así a su hijo. Nunca. Entonces el teléfono comienza a sonar otra vez. Y otra. Y otra. Cada llamada lo hunde más en la confusión. Las personas que respeta, las que hacen negocios con él, las que conocieron a Valentina, todas dicen lo mismo. Al mediodía, toma la decisión que lo va a destrozar. Esperanza, dice con tono frío, distante, necesito hablar con usted en la oficina. Ella lo mira sorprendida. Algo en su voz la hiela por dentro. Se sienta en la punta de la silla, el corazón acelerado. Señor, hice algo malo. Rafael no logra mirarla directo. Se pasa la mano por el cabello, desesperado. Esperanza, sobre lo que pasó ayer con Sebastián. Si me equivoqué, perdóneme. Solo quería ayudar. No es sobre estar bien o mal, la interrumpe con voz quebrada. La gente está hablando, diciendo que usted, que se está aprovechando de mi situación. Que perdió a su hijo, y ahora está tratando de quedarse con el mío. El silencio que sigue es insoportable. Cuando las voces de afuera son más fuertes que la verdad que tienes delante de los ojos, las decisiones se vuelven injustas, pero inevitables. Suscríbete a donde nace la fuerza para no perderte lo que pasará ahora que la mentira empieza a destruir vidas. La cara de Esperanza pierde todo el color. Señor, eso no es verdad. Yo jamás. Rafael se levanta bruscamente y empieza a caminar por la sala. Lucha consigo mismo, pero la presión lo aplasta. Usted lo amamantó, Esperanza. Sin preguntar. Sin pensar en lo que la gente iba a decir. Pero él estaba mal, no había nadie más. Rafael cierra los ojos, ahogado. La gente piensa que está tratando de seducirme, que quiere robar mi familia. Eso es mentira. Usted sabe que es mentira. Él la mira con dolor. Yo lo sé, pero todos dicen lo contrario. Usted perdió a su bebé hace 6 semanas y ahora aparece aquí, comportándose como si fuera la mamá de Sebastián. Yo trabajo aquí, hago mi trabajo. Y sí, me quedo horas mirándolo dormir, le canto, juego con él porque me gusta, porque se pone feliz cuando estoy cerca. Rafael se detiene. Ese es el problema.
Se está encariñando demasiado con él, y eso es malo. No, señor, responde Esperanza con desesperación. Eso no es malo, es amor. Rafael baja la voz como si le costara tragarse las palabras. Está despedida. El silencio que sigue es tan pesado que parece absorber todo el aire de la sala. Señor, por favor. No haga esto. Ya está decidido. Y no cuente con mi recomendación. Se lo suplico, no tengo a dónde ir. Él le da la espalda. No puede mirar la desesperación en sus ojos. Recoja sus cosas y váyase. Por lo menos déjeme despedirme de Sebastián. No. Es mejor que se vaya ya. Esperanza tambalea al salir de la oficina. Doña Carmen la encuentra en la cocina, recogiendo sus pocas cosas entre lágrimas. Niña, ¿qué pasó? Me echó, dijo que me estoy aprovechando de la situación. ¡Qué barbaridad! Usted salvó a ese bebé. Ya no importa. Tengo que irme. Afuera, la tormenta descarga su furia. Lluvia densa que empapa al instante. Desde la ventana de la oficina, Rafael la observa salir, con una bolsa plástica en la mano y la ropa pegándose al cuerpo mojado. Por un instante casi corre tras ella. La imagen de Esperanza, sola bajo la lluvia, le parte el corazón. Pero entonces suena el teléfono. Rafael supo que hizo lo correcto, dice Patricia con tono venenoso. Fue lo mejor para Sebastián. Él cuelga y vuelve a la ventana. Esperanza ya dobló la esquina, desapareciendo en la tormenta. Arriba, Sebastián rompe a llorar. La primera puerta en la que Esperanza toca es la casa vecina. Busco trabajo, sé limpiar, cocinar, cuidar niños. ¿Tiene recomendación? Ella intenta hablar, pero la empleada ni la deja terminar. Aquí no hay trabajo. En la segunda casa, la dueña escucha un poco más. ¿Tiene experiencia? Sí, claro. ¿Y recomendación del último patrón? Esperanza asiente. Sí, de mi último trabajo. La mujer marca el teléfono delante de ella. Aló, señor Rafael, es sobre una tal Esperanza. Rafael ve el número en su celular y no contesta. Disculpe, querida. No contestó. Sin recomendación no puedo arriesgarme. Y así en la tercera, en la cuarta, en la quinta casa, la respuesta es siempre la misma. Al final del primer día, todavía conserva un hilo de esperanza. En el segundo día, empieza la desesperación. En el tercero, se acaba el dinero. Doña María, deme una semana más, le juro que logro pagar. La propietaria mueve la cabeza. Ya debe 2 meses. El dueño del inmueble está presionando. No puedo, hija, es negocio. Usted entiende. Esperanza recoge su bolsa del supermercado. Todo lo que posee en el mundo cabe allí. La primera noche en la calle es un infierno que nunca imaginó. Se acuesta en una banca del parque, usando periódicos como cobija. El frío le cala los huesos y el miedo no la deja cerrar los ojos. La segunda noche 3 hombres se le acercan bajo una marquesina. ¿Qué tal, linda? ¿Está sola? Nosotros le damos compañía. Ella sale corriendo, aterrada, y se esconde detrás de una iglesia hasta que amanece. La tercera noche conoce a don Esteban, un hombre de 60 años, cabello blanco, que lleva una década viviendo en la calle. Primera vez aquí, ¿cierto? ¿Cómo lo sabe? Experiencia. Usted todavía tiene pinta de gente decente. Le señala un puente. Venga, quédese con nosotros. Es más seguro. Debajo del puente hay 5 personas, cada una con su cartón, con sus pocas cosas, con su historia triste. Gente, esta es Esperanza. Necesita ayuda. Bienvenida al grupo, dice doña Mercedes, que perdió su casa cuando su hijo la vendió por drogas. Don Esteban le enseña las reglas de supervivencia, dónde conseguir comida, dónde dormir sin que los guardias molesten, cómo protegerse. Lo importante es no perder la dignidad, hija. Estamos en la calle, pero seguimos siendo gente. Los días pasan. La ropa de Esperanza se ensucia, se rompe. Su cabello se enreda. Su cuerpo se adelgaza. Conseguir comida es una batalla diaria. Lo peor es que todavía produce leche.
Cada mañana despierta con el pecho adolorido, recordando que tiene alimento para un bebé que ya no está con ella. «Sebastián, ¿estará bien?», susurra al amanecer. «¿Estará comiendo? ¿Me buscará todavía?». Mientras recoge chatarra para vender, piensa en él. Recuerda su sonrisa, su risa, sus manitas estiradas hacia ella. «Mi pequeñito, mamá no te ha olvidado». Después de 2 semanas en la calle, se mira en el vidrio de una tienda. No se reconoce, flaca, sucia, ojerosa. Algunos días habla sola, recordando los juegos con Sebastián. La dignidad de la que habló don Esteban se le escapa entre los dedos. La mansión, mientras tanto, se convirtió en un campo de batalla. Sebastián llora sin parar desde la primera noche sin esperanza. Rafael no duerme. «¿Qué pasa, hijo? Papá está aquí». Pero Sebastián rechaza sus brazos, rechaza el biberón, rechaza todo. Solo llora, y llora, y llora. Camila finge preocupación. «Debe ser una etapa, señor. Los bebés tienen esas cosas». Pero Rafael nota que no está inquieta ni triste. Está aliviada. Después de 3 noches sin dormir, contrata a una niñera de emergencia. «Déjemelo a mí, señor Rafael. Tengo 20 años de experiencia con bebés». 2 horas después, la mujer se rinde. «Dios mío, nunca vi un niño tan agitado». Rafael contrata a otra. Carla, especialista en recién nacidos. Ella lo observa unos minutos y sentencia. «Señor, este niño está pasando por un trauma». «¿Trauma?», pregunta Rafael, alarmado. «Sí. Los bebés crean vínculos muy fuertes. Cuando los pierden, sufren». «¿Pero qué vínculo?», pregunta Rafael, desconcertado. «Su mamá murió en el parto». El médico lo mira con calma. «Los bebés pueden crear lazos con otras personas. Hubo alguien que lo cuidara todos los días». Rafael siente la respuesta en la garganta, pero se la traga. «No, nadie especial». La tercera niñera llega. Marcia, la más cara y experimentada de la ciudad. Después de unas horas, levanta la vista y confiesa. «Señor, en 25 años de profesión nunca vi algo igual. El niño pierde peso apenas mama, duerme poco, está irritable todo el tiempo». El pediatra, doctor Villanueva, examina a Sebastián con gesto grave. Físicamente no hay nada que explique este estado. Pero hay algo que lo está perturbando mucho. «Doctor, no para de llorar. Los bebés expresan trauma emocional. Está rechazando vínculos nuevos, rechazando cuidados». Rafael se derrumba en la silla. «¿Qué puedo hacer? ¿Hubo algún cambio drástico en su rutina?», pregunta el doctor. Rafael duda. «Bueno, cambiamos de niñera. Y despedimos a una empleada que a veces lo ayudaba». El médico toma nota. «¿Esa empleada tenía mucho contacto con el niño?». Rafael aprieta los labios. «Un poco. Señor, los bebés son muy sensibles. Si esa persona creó un vínculo fuerte con su hijo». «Doctor», lo interrumpe Rafael con voz tensa, «lo que importa es que él se mejore». Pero por dentro la duda ya está creciendo como una espina. Las noches se vuelven un infierno. Rafael vaga por la casa como un zombi, tratando de calmar a Sebastián. Doña Carmen intenta hablarle. «Señor Rafael, desde que Esperanza se fue. No quiero saber». «Pero, señor, el niño cambió completamente». Él la ignora, ahogado en su propia culpa. Después de otra semana sin dormir, el doctor Villanueva es directo. «Señor, voy a tener que hospitalizar al niño. Está deshidratándose, perdiendo peso de manera peligrosa. Necesita cuidados hospitalarios». Rafael siente un miedo que no experimentaba desde la muerte de Valentina. «Doctor, ¿él puede morir?». Villanueva lo mira fijo. «Haremos todo lo posible. Pero los niños también pueden consumirse por motivos emocionales». El hospital. Máquinas, batas blancas, llanto apagado. Rafael mira a Sebastián, flaco, decaído, apenas un suspiro en sus brazos. El doctor insiste. Necesita un estímulo emocional fuerte. Algo que le devuelva las ganas de vivir.
Rafael sabe exactamente a qué se refiere. Siempre lo supo. Esa misma tarde, al volver a la mansión, encuentra a doña Isabel, una vecina respetada. Rafael, necesito decirle algo, sobre esa muchacha que trabajaba en su casa. Él se tensa. ¿Esperanza? Sí. La vi ayer en el centro, cerca del terminal de buses. Estaba pidiendo limosna. Rafael siente que el mundo le da vueltas. ¿Limosna? Sí, hijo. Estaba flaca, sucia, casi no la reconocí. ¡Qué tristeza tan grande! Él entra en la mansión con la cabeza ardiendo. Esperanza, la mujer que salvó a su hijo, está en la calle por culpa suya. Sube a la habitación de Sebastián para buscar unas cosas. Y entonces oye voces en el jardín. Este es caro, importado. Vale 300.000 pesos. Rafael se asoma a la ventana. Ve a Camila, vendiendo las medicinas de Sebastián a un hombre. Baja las escaleras corriendo. Camila. ¿Qué diablos está haciendo? Ella casi deja caer la caja. ¡Ay, señor, qué susto! El comprador la delata sin saber quién es Rafael. Ella siempre vende medicinas de bebé. Yo las revendo en una farmacia. La rabia explota en Rafael. ¿Hace cuánto tiempo hace esto? Camila entra en pánico. Señor, puedo explicar, mi mamá está enferma. ¿Y dónde estaba usted cuando Sebastián se quedaba llorando solo? Yo estaba cuidándolo. Mentira. Usted desaparecía y lo dejaba solo. Presionada, se traiciona a sí misma. Si esa empleada de limpieza no se hubiera entrometido. ¿Cómo dijo? Rafael la fulmina con la mirada. Ella tartamudea. Yo inventé que se estaba aprovechando. Rafael queda en silencio. ¿Usted mintió? Camila se derrumba. Me dio celos, ella cuidaba mejor a Sebastián que yo. Rafael se acerca con la voz baja y peligrosa. Esperanza hizo algo malo con mi hijo. No. Lo salvó. Ese día él estaba muy mal, con fiebre. Pudo haber muerto. Si ella no hubiera intervenido, él habría muerto. Rafael siente un golpe en el estómago. Y usted inventó que ella quería aprovecharse. Tuve miedo de perder mi trabajo. Ella era mejor niñera que yo. El grito lo desgarra. Váyase de mi casa. Ahora mismo. Camila huye despavorida. Rafael queda solo en el jardín, con el peso de la verdad cayéndole como plomo. Maldición, ella perdió a su hijo y aún así salvó al mío. Y yo, la eché como basura. Entra y llama a Carmen desesperado. ¿Sabe dónde puede estar Esperanza? Señor, lo intenté. Nadie sabe nada. No tiene familia. Los papás murieron, no tiene hermanos. Y el exesposo, ese desgraciado, fue quien la dejó en la calle. Rafael cuelga hundido. Esperanza está perdida en la ciudad. Y Sebastián en el hospital, se consume de tristeza. El doctor Villanueva no deja lugar a dudas. Señor Rafael, físicamente no hay nada más que podamos hacer. Su hijo necesita un motivo para vivir. O lo perderemos. Rafael cierra los ojos. Ya no puede seguir negándolo. La única persona que puede salvar a Sebastián, es aquella a quien él traicionó. Doctor, si traigo a una persona específica, alguien con quien el niño tiene un vínculo fuerte, ¿puede ayudar? Pregunta Rafael con un hilo de esperanza. Sí, responde el doctor Villanueva con seriedad. Rafael sale del hospital con una misión, encontrar a Esperanza antes de que sea demasiado tarde. Pero ¿por dónde empezar en una ciudad de 12 millones de habitantes? Comienza por los lugares obvios. Vuelve a su antigua dirección. El edificio está en demolición. La muchacha que vivía aquí desapareció hace unas 3 semanas, explica el portero. Salió con una bolsa plástica y nunca más volvió. Rafael busca en bolsas de empleo, hospitales públicos, estaciones de policía. Nada. En el segundo día amplía la búsqueda, albergues, asilos, iglesias. Pregunta a voluntarios, pero las respuestas siempre son iguales. Por aquí pasa demasiada gente. ¿Tiene una foto de ella?
Rafael siente un golpe de realidad. Trabajó en su casa durante meses y jamás le tomó una foto. En el tercer día, desesperado, baja al mundo oculto de la ciudad, los puntos donde viven personas en situación de calle. Por favor, ¿conocen a una muchacha llamada Esperanza? Las reacciones son siempre las mismas: desconfianza, miradas duras. ¿Quién quiere saber? ¿Es policía? Se fugó de casa. Rafael entiende que necesita cambiar el enfoque. El cuarto día está agotado. Apenas durmió 3 noches seguidas, apenas comió. La barba le creció desordenada. Entonces suena el teléfono. Rafael, habla Mónica del edificio de la esquina. Hola, Mónica. ¿Usted no estaba buscando a una exempleada? Una muchacha joven. El corazón le da un vuelco. Sí. ¿La vio? Ayer tocando puertas. Flaca, medio sucia, pidiendo trabajo. Pero se veía mal, como enferma, confundida. Rafael corre a la dirección. Camina por la zona durante 2 horas. Nada. Una frustración inmensa lo invade. Está buscando una aguja en un pajar. En el hospital, Sebastián empeora. El doctor Villanueva lo mira con gravedad. Si no hay mejoría en 48 horas, tendremos que tomar medidas drásticas. ¿Qué medidas? Alimentación forzada. Internación en UCI. Rafael sale del hospital con el alma destrozada. El tiempo se acaba. Ha pasado una semana desde que comenzó la búsqueda. Contrató hasta un detective privado. Señor Rafael, encontrar a una persona en situación de calle es dificilísimo. Se mueven mucho. Lo máximo que puedo hacer es distribuir su foto en albergues, centros de salud, iglesias. Si alguien la ve, me avisan. Rafael entrega la única imagen que encontró, una captura de las cámaras de la mansión. Mientras tanto, Sebastián se consume en el hospital. Ha perdido peso, apenas reacciona. Rafael divide sus días entre la búsqueda en las calles y las visitas al hospital. Él mismo es ya un fantasma, flaco con ojeras, obsesionado. Doña Carmen le ruega. Señor Rafael, necesita comer, descansar. No puedo parar, Carmen. Sebastián se está muriendo. ¿Y si Esperanza no quiere volver después de todo lo que pasó? Rafael queda en silencio. Es la primera vez que lo piensa. ¿Y si ella lo odia? ¿Y si no quiere saber nada? Ella va a querer, dice al fin, como para convencerse. Ama a ese niño. En el 8º día recibe una llamada del detective. Una trabajadora social reconoció la foto. La vio en un centro de salud del centro. Mujer joven con neumonía inicial. Desnutrición severa. Le dimos antibiótico, pero se fue. No tenía dónde quedarse. Rafael siente un escalofrío. Esperanza está enferma. Durante 2 días recorre la zona, pregunta en farmacias, panaderías, plazas. Nadie la vio. El 10º día, cuando la esperanza empieza a extinguirse, recibe otra llamada. ¿Usted es Rafael, el que busca a Esperanza? Pregunta una voz grave. Sí. ¿Quién habla? Soy Esteban, de la gente de la calle. El corazón de Rafael late con fuerza. ¿Usted sabe dónde está? Tal vez. Pero primero quiero saber por qué la busca. Porque cometí el mayor error de mi vida y necesito arreglarlo. ¿Qué error? Creí en una mentira y la eché a la calle. Ahora el bebé que ella salvó se muere en el hospital. Silencio. ¿Esteban? Estoy aquí, señor. Usted hizo algo muy feo. Lo sé. Por eso necesito encontrarla. Ella está mal. Muy mal. Está bajo el puente de la avenida Caracas. Pero escúcheme, si le hace daño otra vez, no se lo voy a perdonar. No le haré daño. Lo prometo. Rafael corre hasta el puente. Bajo la estructura de concreto hay lonas, colchones viejos, una fogata improvisada. Un hombre de cabello blanco se acerca. ¿Usted es Rafael? Soy Esteban. ¿Dónde está? Allá, en aquella carpa. Pero está con fiebre alta desde hace 2 días. Rafael se aproxima.
Dentro, sobre un colchón sucio cubierta con cobijas rotas, está Esperanza. Irreconocible. Cabello enredado, rostro pálido y sudoroso, cuerpo delgadísimo. Esperanza. Ella abre los ojos lentamente, sin foco. Le cuesta reconocerlo. Rafael, usted está aquí. Su voz es un susurro ronco. Vine a buscarla. Sebastián la necesita. Al oír el nombre, sus ojos se llenan de lágrimas. ¿Cómo está? Mal. Muy mal. Lleva 2 semanas hospitalizado. Ella intenta incorporarse, pero no tiene fuerzas. ¿Está enfermo? Sí. Los médicos dicen que es depresión. No come, no duerme, solo llora. ¿Por qué me cuenta esto? Pregunta con un hilo de voz. Rafael se arrodilla junto a su colchón. Porque descubrí la verdad. Camila mintió. Inventó que usted se aprovechaba de mí porque tenía celos. Esperanza cierra los ojos con dolor. ¿Y usted le creyó? Sí. Le creí. Y casi mato a mi hijo por eso. Ella tose violentamente. Esteban se acerca preocupado. Señor, tiene neumonía. Necesita hospital. Esperanza, vamos. Usted y Sebastián se necesitan. No, ella mueve la cabeza débilmente. No puedo pasar por esto otra vez. Por favor. Sebastián puede morir si usted no ayuda. ¿Y qué pasa cuando la sociedad se queje otra vez? Me volverá a echar. Rafael la mira a los ojos. Nunca más. Lo prometo. Promesas, ella tose otra vez. Usted ya prometió antes. Esperanza, si no viene conmigo, usted puede morir aquí. Y Sebastián puede morir en el hospital. Esteban la toma de la mano. Muchacha, necesita tratarse. No puede quedarse así. Esperanza ya no tiene fuerzas para resistir. Está bien, pero solo por Sebastián, susurra Esperanza con voz débil. Rafael la carga en brazos hasta el carro con cuidado de no lastimarla. En el asiento de atrás, ella murmura. Rafael, no voy a volver por usted. Solo por el niño. Lo sé, responde él. Y es lo único que importa. En el camino al hospital, Rafael llama al doctor Villanueva. Doctor, estoy llegando con la persona que puede ayudar a Sebastián, pero está enferma. Tráigala directo a emergencias, indica el médico. En el hospital, un equipo la examina de inmediato. Neumonía bacteriana, desnutrición severa, deshidratación, diagnostica Villanueva. Vamos a hospitalizarla. ¿Puede ver a Sebastián? Pregunta Rafael ansioso. Solo después de controlar la infección. No podemos exponer al niño todavía. Esperanza queda ingresada 3 días, recibiendo antibióticos y suero. Rafael divide el tiempo entre su cuarto y el de Sebastián. El tercer día, cuando la fiebre baja, Villanueva autoriza el encuentro. 15 minutos nada más. Los dos siguen débiles. Rafael lleva a Esperanza en silla de ruedas hasta el cuarto de Sebastián. Cuando ella ve al bebé flaco, pálido, en la cama del hospital, rompe en llanto. Dios mío, ¿qué le pasó? Sebastián duerme, pero al oír su voz abre despacio los ojitos. Primero se confunde, luego la reconoce. Por primera vez en semanas, dibuja una sonrisa débil. Hola, mi amor, susurra Esperanza, estirando la mano hasta rozar su manita. El niño emite un pequeño sonido feliz, el primero en mucho tiempo. ¿Puedo intentar darle el biberón? Pregunta ella. Villanueva duda, pero asiente. Con cuidado. Esperanza lo toma en brazos desde la silla de ruedas. Está más liviano que antes, más frágil. Le ofrece el biberón y él, antes de beber, la mira como si quisiera asegurarse de que es real. Después comienza a succionar lentamente, parando de vez en cuando para mirarla de nuevo. Despacio, mi niño, sin prisa, murmura ella. Rafael observa desde la puerta, conmovido. Te estaba esperando, dice Esperanza acariciando al bebé. Estás muy flaco. Villanueva toma nota. Si continúan así, les daré el alta mañana. Cuando el médico sale, Rafael se acerca. Esperanza, sé que no lo merezco, pero necesito pedirle perdón.
Ella no levanta la vista. Rafael, ahora no. Usted salvó a mi hijo 2 veces. Lo hice por Sebastián, no por usted. Lo sé, pero quiero que sepa que aprendí la lección. Ella sigue canturreando bajito para calmar al niño. Esperanza, insiste él. ¿Qué? ¿Va a volver a casa con nosotros? Sí. Pero solo por él. Lo mira fijo a los ojos. No espere que confíe en usted otra vez. No espero, solo quiero la oportunidad de demostrar que cambié. Escuche bien lo que le voy a decir. Si me humilla otra vez, si me echa a la calle de nuevo, desaparezco con este niño y nunca más nos va a ver. Rafael traga saliva. Entendí. Yo voy a cuidar de Sebastián, pero usted va a tener que ganarse mi confianza desde cero. Está bien. Ella vuelve a canturrear. Sebastián duerme tranquilo en sus brazos por primera vez en semanas. Rafael se sienta en la silla junto a ellos, sabiendo que le espera un camino difícil. Reconquistar su confianza no será fácil, pero al menos Sebastián está vivo, y eso ya es un comienzo. Después de una semana en el hospital, Rafael lleva a Esperanza y a Sebastián de vuelta a casa. La mansión parece distinta, más silenciosa, casi vacía. Doña Carmen aparece emocionada en la puerta. Niña, qué bueno que volvió. ¿Cómo está? Mejor, despacio pero mejorando. ¿Y el pequeño Sebastián? Comiendo bien, ganando peso otra vez. Rafael carga las maletas de Esperanza y se detiene frente al cuarto de atrás, donde ella dormía antes. Esperanza, preparé otro cuarto para usted. El de huéspedes con baño propio. ¿Por qué? ¿Qué tenía de malo el otro? Nada, pero este es más grande. Tiene aire acondicionado. Ella lo mira con dureza. Rafael, yo no volví aquí para que me traten como princesa. Volví por Sebastián. Lo sé. Sin peros. Quiero las cosas claras desde el comienzo. Él se traga la respuesta y deja sus cosas en el cuarto de siempre. Los primeros días, Esperanza se dedica totalmente a Sebastián. El bebé mejora poco a poco, come más, sonríe. Pero aún llora cuando ella se aleja. Con Rafael, la conversación es mínima. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo fue la noche? Normal. Sebastián durmió bien. Rafael intenta hablar más, pero ella siempre responde con 1 o 2 palabras. Doña Carmen, que observa en silencio, le comenta en la cocina. Señor Rafael está tratando de ser gentil con usted. Lo sé, doña Carmen. Pero va a tener que tener paciencia. Cometió un error grande y aunque ahora intenta arreglarlo, recuperar la confianza no es fácil. Una semana después, Rafael contrata un pediatra privado para atender a Sebastián en casa. Rafael no necesita eso, se queja Esperanza. El médico público lo estaba cuidando bien. Con un pediatra privado es más cómodo. ¿Más cómodo para quién? Fue en un hospital público donde me salvaron después de que usted me echó a la calle. Él no responde. Sabe que se merece esa indirecta. Las primeras llamadas de las vecinas no tardan en llegar. Rafael, habla Patricia. Supe que esa muchacha volvió a su casa. Volvió, sí. ¿Usted cree que eso es prudente? Después de todo lo que pasó. Patricia, descubrí que ella nunca hizo nada malo. ¿Cómo así? Camila mintió en todo. Esperanza solo salvó a mi hijo. Silencio al otro lado de la línea. Bueno, si usted está seguro. Rafael cuelga. Ahora lo sabe, enfrentará juicios y críticas, pero esta vez no cederá. Esa noche, cuando acuesta a Sebastián, descubre a Esperanza con el niño en brazos. La observa desde la puerta. ¿Qué? Pregunta ella al notar su mirada. Nada, solo que él parece tan en paz con usted. Rafael, necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre lo que usted espera que pase aquí. Rafael se sienta en la poltrona del cuarto. ¿Cómo así? Usted me trajo de vuelta porque descubrió que Camila mintió. Pero, ¿y qué? ¿Qué quiere de mí? Quiero que cuide a Sebastián. Solo eso. ¿Está seguro? Sí, creo que sí.
Ella lo mira fija. Rafael, yo no soy un juguete que usted toma y deja cuando quiere. Si alguien vuelve a hablar mal de mí, no voy a soportar otra traición. No voy a cambiar de opinión. ¿Cómo puedo estar segura de eso? No puede estar segura, admite él. Solo puede esperar que aprendí del error. Sí. Y rogar para no tener que pasar por eso otra vez. La conversación termina, pero el mensaje queda claro. 2 semanas después, el rumor de que Esperanza volvió ya circula por todo el barrio elegante. Y las reacciones son de todo tipo. Un miércoles, Rafael recibe la visita que ya esperaba. Patricia, Alejandra y la suegra, doña Esperanza, aparecen en la puerta. Rafael, vinimos a hablar con usted, anuncia Patricia. Me imagino sobre qué. Entran a la sala con cara de pocos amigos. Rafael, somos sus amigas desde hace años, dice Alejandra. Y como amigas estamos preocupadas. ¿Preocupadas por qué? Pregunta él. Por esta situación. Usted trajo a esa mujer de vuelta. Esa mujer se llama Esperanza. Y volvió porque mi hijo la necesita. La suegra interviene con voz dura. Rafael, ¿no cree que está confundiendo gratitud con otras cosas? ¿Qué otras cosas? Bueno, usted es viudo desde hace poco. Y ella es joven. Rafael siente que la sangre le hierve. ¿Ustedes creen que traje a Esperanza de vuelta por interés romántico? No sería extraño, responde Patricia con ironía. Hombre solo, mujer bonita cuidando la casa. Rafael se levanta con la voz firme. Escuchen bien. Esperanza volvió porque descubrí que ustedes me hicieron creer en una mentira sobre ella. Las tres se miran entre sí incómodas. ¿Qué mentira? Pregunta Alejandra. Camila inventó todo. Esperanza nunca se aprovechó de nada. Ella salvó a mi hijo. Patricia trata de replicar. Aunque ella sea inocente, la gente va a hablar. Que hablen. Usted no puede ignorar la opinión de la sociedad. Sí puedo. Aprendí que la opinión de ustedes casi mata a mi hijo. En ese momento, Esperanza baja las escaleras con Sebastián en brazos. Las vecinas se quedan en silencio al verla. El bebé está más saludable con las mejillas rosadas, sonriendo, moviendo las piernitas. Con permiso, dice ella, pasando hacia la cocina sin mirarlas. Patricia la observa en silencio. Ella parece diferente. ¿Diferente cómo? Pregunta Alejandra. Más segura. Antes bajaba la cabeza cuando pasaba junto a nosotras. Porque antes ustedes la hacían sentirse inferior, responde Rafael. Alejandra mueve la cabeza. Rafael, usted cambió mucho. Cambié para mejor. ¿Y si ella lo manipula otra vez? Ella nunca me manipuló. Ustedes me manipularon. Las tres salen de la casa visiblemente irritadas. En la acera cuchichean entre ellas. Está completamente ciego. Esa mujer logró exactamente lo que quería. Pobre Valentina, debe estar sufriendo en el cielo. Pero a Rafael ya no le importa. Por primera vez desde la muerte de su esposa, siente que está haciendo lo correcto. Ese mismo día recibe una llamada inesperada. Rafael, soy Rodrigo. Se demora en reconocer el nombre. Rodrigo, el exesposo de Esperanza. Exacto. ¿Puedo ir a hablar con usted? ¿Sobre qué? Sobre Esperanza. Tengo cosas que contarle. Rafael se pone en guardia. ¿Qué tipo de cosas? En persona es mejor. ¿Puedo ir hoy? No. Si quiere hablar, será por teléfono. Rodrigo baja el tono. Rafael, usted no conoce su pasado. Ella lo engañó como me engañó a mí. Rafael corta la llamada. Pero media hora después, Rodrigo vuelve a marcar. Escúcheme 5 minutos. No quiero escuchar. Ella perdió al bebé porque usaba drogas durante el embarazo. Rafael se congela. ¿Qué dijo? Drogas, hermano. Tengo los exámenes médicos. Se los puedo mostrar. Rafael cuelga, pero queda perturbado. ¿Será cierto? ¿Escondió algo Esperanza sobre la muerte de su hijo?
Esa noche, cuando Sebastián duerme, decide enfrentarlo. Esperanza, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Qué pregunta? Sobre su bebé. ¿Cómo fue que? Ella lo interrumpe. ¿Por qué quiere saber eso? Curiosidad. Ella lo mira fijo. ¿Alguien le dijo algo? Rafael vacila. Rodrigo llamó hoy. ¿Y qué dijo? Que usted usaba drogas en el embarazo. El rostro de Esperanza se enciende de rabia. ¿Y usted le creyó? No, no sé. Por eso le pregunto. Ella aprieta los puños. Mi bebé murió porque el médico se demoró 3 horas en hacer la cesárea. Está en el reporte médico. Rafael abre los ojos. Entonces Rodrigo mintió. Mintió como siempre. ¿Por qué lo haría? Porque supo que estoy en una mansión y quiere aprovecharse. Rafael se siente un tonto. Perdóneme. No debí haber dudado. Rafael, si va a desconfiar de mí cada vez que alguien invente una historia, no podemos seguir así. Fue solo un momento de debilidad. Sí, debilidad, responde ella decepcionada. Usted tiene que decidir, o confía en mí o no. No puede quedarse en el medio. Rafael baja la cabeza. Confío. Entonces deje de hacer caso a los chismes. Él asiente, pero ella nota que todavía quedan dudas en su mirada. La confianza tardará más en volver de lo que imaginaba. 2 semanas después del episodio con Rodrigo, Rafael ya no soporta más chismes ni miradas de juicio. Se sienta frente al computador y escribe un post largo en Facebook. Quiero contar una historia sobre cómo el prejuicio casi mata a mi hijo. Hace 3 meses despedí a mi empleada, Esperanza Morales, por creer en mentiras sobre ella. Esperanza había perdido a su propio bebé y aún producía leche. Cuando mi hijo Sebastián se puso mal, ella lo amamantó y le salvó la vida. Algunas personas me dijeron que se aprovechaba de la situación. Les creí. La despedí cruelmente sin recomendación, sabiendo que no tenía familia ni dinero. Esperanza pasó semanas en la calle. Se enfermó, casi murió de neumonía. Mientras tanto, Sebastián se consumía en el hospital, rechazando comida y perdiendo peso. Después descubrí que la niñera, Camila Ruiz, había inventado todo por celos, mientras vendía las medicinas de mi hijo. Corrí a buscar a Esperanza y la encontré debajo de un puente. En el hospital, apenas lo tomó en brazos, Sebastián volvió a sonreír. Esperanza Morales es una heroína. Perdió a su propio hijo y salvó al mío. Yo casi mato a mi bebé por hacer caso a chismes. Si ustedes conocen a Esperanza, traten de darle el respeto que se merece. Publica el post a las 9 de la mañana. En 2 horas tiene 500 compartidos. En 6 horas supera los 5000. Los comentarios explotan. ¡Qué mujer increíble! Eso es amor de madre. Rafael se equivocó, pero reconoció su error. Esa Camila merece cárcel. Quiero conocer a esa Esperanza y darle un abrazo. Pero también aparecen críticas. Rafael está siendo manipulado otra vez. Hombre rico siempre cae en la labia de mujer viva. Historia demasiado bien contada, huele a mentira. Un canal de televisión local llama. Señor Rafael, ¿está dispuesto a dar una entrevista? Solo si Esperanza quiere participar. Rafael habla con ella. ¿Quiere contar su versión en TV? ¿Para qué? Para mostrar quién es usted realmente y limpiar su imagen. Rafael, yo no necesito probar nada a nadie. Lo sé. Pero puede ayudar a otras personas en situación parecida. Ella piensa unos segundos. Está bien. Pero hablo por mí misma, no por usted. En la entrevista, Esperanza es simple y directa. Solo hice lo que cualquiera haría. Vi a un niño sufriendo y lo ayudé. ¿Cómo fue ser acusada injustamente? Doloroso. Principalmente porque yo amaba cuidar a ese bebé. ¿Y cómo fue vivir en la calle? Difícil. Muy difícil. Pero conocí personas increíbles que me ayudaron. Perdonó al señor Rafael. Ella mira a Rafael en el estudio. Perdonar es un proceso. No pasa de la noche a la mañana. ¿Ustedes piensan casarse? No.
Responde firme. Rafael y yo no tenemos ese tipo de relación. Él siente un nudo incómodo, pero acepta la respuesta. El programa repercute en redes. Esperanza recibe ofertas de trabajo, invitaciones a entrevistas, hasta propuestas de libros. Rechaza todo. Mi lugar es cuidando a Sebastián. Camila ve el programa desde casa y se desespera. Trata de defenderse en Facebook. Yo solo quería proteger a la familia. Creí que era peligrosa. Pero los comentarios son demoledores. Usted casi mata a un bebé. Mentirosa. Espero que nunca más consiga trabajo. Camila termina borrando su perfil. Ninguna familia rica vuelve a contratarla. Apenas consigue trabajos como empleada en casas sencillas. Las vecinas chismosas también pagan el precio. Patricia se vuelve el chiste del barrio, la vecina prejuiciosa que casi destruye una vida. Pero no toda la comunidad cambia de opinión. Algunos todavía murmuran. Esa mujer es muy viva. Logró exactamente lo que quería. Pobre Rafael, primero perdió a la esposa y ahora perderá el patrimonio. Rafael lo sabe. Siempre habrá gente en contra. Pero por primera vez en mucho tiempo, ya no le importa. 6 meses después de la entrevista en televisión, la vida en la mansión encontró un ritmo diferente. Sebastián, ahora con 1 año y 2 meses, es un niño completamente distinto, saludable, despierto, cariñoso. Le dice mamá a Esperanza y papá a Rafael sin confusión. Rafael cambió su rutina. Llega más temprano del trabajo, ayuda a bañarlo y le lee cuentos antes de dormir. Esperanza, déjeme acostarlo yo hoy. ¿Usted sabe contar cuentos? Estoy aprendiendo. Ella va cediendo espacio poco a poco. Ve que Rafael realmente quiere ser un padre presente, pero la relación entre ellos sigue siendo complicada. Una noche Esperanza le habla con seriedad. Rafael, necesito decirle algo. Quiero adoptar a Sebastián oficialmente. Él se sorprende. ¿Adoptar? Sí. Quiero ser su mamá legalmente. Esperanza, usted ya es su mamá. Todo el mundo lo ve. Pero no en los papeles. Si a usted le pasa algo o si cambia de opinión otra vez, yo puedo perderlo. Rafael entiende su inseguridad. Está bien. Veamos cómo se hace. El proceso resulta más complicado de lo que esperaban. La trabajadora social hace preguntas incisivas. ¿Cuál es exactamente la relación entre ustedes? Ella cuida a mi hijo, responde Rafael. ¿Son novios? ¿Casados? No, interviene Esperanza con firmeza. Somos socios en la crianza de Sebastián. ¿Y si el señor Rafael se casa con otra persona, Esperanza sigue siendo la madre del niño? Sí, responde Rafael sin dudar. Ella es la mamá que Sebastián necesita. La trabajadora social anota, aunque parece confundida por la situación. Tras 3 meses de papeleo y visitas, la adopción es aprobada. En la audiencia, el juez pregunta. Señora Esperanza, ¿está segura de que quiere esta responsabilidad? Estoy segura, doctor. Este niño es mi vida. ¿Y usted, señor Rafael, acepta compartir la custodia? Sí. Esperanza es la madre que Sebastián siempre necesitó. Al salir del juzgado con los papeles, Esperanza llora de emoción. Ahora eres mi hijo de verdad, Sebastián, en el papel y en el corazón. Rafael también se emociona. Ahora ustedes son familia oficial. Los 3 somos familia. Sí, los 3 somos familia, corrige ella, incluyéndolo por primera vez. 3 meses después, en una mañana de domingo, Rafael se despierta con ruido en el cuarto de al lado. Mamá, pelota. Sonríe y camina hasta allí. Encuentra a Esperanza jugando en el piso con Sebastián, que ya camina y dice varias palabras. Papá. Grita el niño al verlo corriendo hacia él. Hola, campeón. Rafael lo carga. Sebastián le da un beso y regresa corriendo a los brazos de Esperanza. Mamá, papá, aquí. Sí, mi hijo, responde ella con ternura. Papá y mamá están aquí. Rafael se sienta en el suelo junto a ellos. Es bueno despertar así. Sí, admite Esperanza. Muy bueno.
Él la mira con cautela. ¿Es feliz aquí? ¿De verdad? Ella observa a Sebastián jugar. Soy feliz con él. Muy feliz. ¿Y conmigo? ¿Cómo se siente conmigo? Esperanza tarda en responder. Rafael, usted se volvió una persona mejor. Más presente, más humano. ¿Eso significa que me perdonó? Significa que lo estoy intentando. Perdonar no es fácil. Y cree que algún día podamos ser, más que socios en la crianza de Sebastián. Ella lo mira con calma. Rafael, vamos despacio. Ya tenemos una familia buena. No necesitamos correr. Está bien, despacio. En ese momento Sebastián se lanza a sus brazos. Mamá, hambre. Vamos a desayunar. Vamos, dice ella sonriendo. Rafael se levanta y le extiende la mano para ayudarla. Por primera vez en mucho tiempo, Esperanza acepta. En la cocina, mientras preparan el desayuno juntos, parecen una familia normal. No perfecta, no sin cicatrices, pero real. Rafael. ¿Qué? Gracias por haberme dejado ser su mamá. Gracias a usted por enseñarme a ser papá. Sebastián golpea la cuchara en la sillita. Papá, mamá. Sí, mi hijo, responde Esperanza sonriendo. Tu familia loca. Rafael se ríe. Familia loca, pero familia. Afuera, Camila pasa en un bus camino a su trabajo como empleada doméstica. Mira hacia la mansión y ve la escena en la cocina, Rafael, Esperanza y Sebastián desayunando juntos. Baja la mirada y continúa su viaje. Perdió todo por celos y mentiras. Rodrigo intenta llamar varias veces más, inventando nuevas historias sobre Esperanza. Rafael nunca vuelve a contestar. Las vecinas chismosas también aprenden la lección. Ya no se atreven a entrometerse tan abiertamente. Dentro de la mansión, existe una paz imperfecta. Una familia formada a través del dolor, del error y del perdón. Sebastián crece rodeado de amor. Rafael aprendió a ser el padre que siempre debió ser. Y Esperanza encontró una felicidad que creía perdida para siempre. No es un final de cuento de hadas. Todavía hay cicatrices, desconfianzas, miedos. Pero es un final humano. Real. Y a veces, eso es mejor que la perfección. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿te gustó esta historia? ¿Crees que fue justo que echaran a Esperanza a la calle de esa manera? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte a Donde Nace la Fuerza, el canal donde compartimos relatos que duelen, sanan y transforman.